conocí la historia de un hombre que hacía muchos años había anunciado que se iba hacia la selva a morir y que efectivamente le dijo, digamos, a su pupilo, ¿no? A quien le estaba heredando todo su conocimiento, que iba a emprender este viaje para encontrar el lugar donde debía morir, porque había escuchado y había recibido el anuncio de la muerte, y este hombre emprendió efectivamente ese viaje y luego en un sueño se le aparece a su pupilo y le indica el lugar donde está su cuerpo. Los habitantes del pueblo van y lo encuentran efectivamente. Y esa historia, digamos, como que me tocó muchísimo, pero sobre todo me pensé cómo es esa historia de un hombre que emprende este último viaje para morir en paz, pero tiene que transitar un territorio que está marcado por la guerra, ¿no? Sabiendo también que dentro de las tradiciones y de las creencias, si mueres de una muerte violenta, tu alma queda deambulando y se suma a las ánimas del purgatorio, en este caso, que deambulan por la selva del Pacífico. Él, a partir de ir a buscar a su hijo, que le dice, mire, tienes que llegar, tienes que venir a buscarme a mí. Él en ese recorrido muestra diferentes poblaciones, muestra qué es esa relación que él tiene con los muertos, con el ritual de la muerte, que es a la vez un ritual de vida. Pero en la película este recorrido sirve para mostrar la selva adentro, qué es lo que pasa en las diferentes poblaciones. Yo creo que es una película que a través de cómo lo relata en el cine nos conmueve. Toma uno. Agarrando pueblo, no, solo vienen a... Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Oiga, mire, vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos juegos para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de una película que se llama Yo vi tres luces negras, con mi compañera de siempre, Juliet Sicua, a quien voy a saludar a continuación. Juliet, ¿cómo vas? Hola Vic, súper feliz de tener tanto cine, que mayo ha sido un mes maravilloso donde a veces como creadores de contenido nos entramos en crisis porque decimos, wow, ¿a qué horas vamos a sacar todo esto? ¿A qué horas vamos a ver tantas pelis? Pero me alegra muchísimo que el cine colombiano se esté moviendo tanto. Bueno, una película, la verdad, muy especial en lo personal porque la Universidad Autónoma, que es la universidad donde yo me gradué en Cali, pues es productor asociado. De hecho, Santiago Lozano, el director de esta película, pues es docente de esta universidad. En algún momento creo que fue director de carrera, desconozco si todavía, creo que ya no. Pero bueno, es su segundo trabajo en cuanto a largometrajes de ficción. Ya venía de Siembra, una película que hizo por allá por 2016, si la memoria no me traiciona, 2016, 2017. Esa fue su ópera prima y Santiago nos deslumbra con esta película. Bueno, al menos a mí me gustó mucho la película, visualmente me parece que es una película bastante agradable, filmada en el Pacífico colombiano, más exactamente en esa selva del Chocó. Entonces, bueno, Julie, la verdad para mí en lo personal pues fue una linda experiencia. No sé a vos cómo te fue viendo la película en Bogotá. Bueno, yo gracias a DocCo y a Consu pude estar aquí en el estreno en Bogotá. Y realmente es una peli muy linda, pero no en el sentido de, ay, tan linda, sino de que te transmite muchas cosas, te hace reflexionar mucho. Y aunque es una película que transcurre en la selva del Pacífico, que obviamente para la gente que es de Bogotá como yo puede resultar muy lejano, la magia en esta película consiste en que se siente de alguna manera muy cercano. Ya adentrándonos un poco esta experiencia con la muerte y los ritos funerarios y esta desesperanza, de buscar tu lugar, es algo que realmente llega mucho sin importar si creciste en el Pacífico o si estás pues en una ciudad grande así como estoy yo. José de los Santos está a cargo de los rituales funerarios de su pueblo en el litoral pacífico. Un día, el alma de su hijo le anuncia su propia muerte y le ordena encontrar el camino hacia el origen. Se va de viaje a la selva, en medio de una guerra eterna,
debe mantenerse con vida para llegar al lugar de su último descanso. Oye el llamado y hace la tierra, oí volando a rendir cuenta. ¿Usted qué hacía caminando solo por la selva? ¿Para dónde va? Estoy haciendo mi último viaje. Bueno, Julie, la verdad es que esta película, como te digo, a mí me gustó mucho, pero fue inevitable compararla con otra película que se estrenó este año también de una persona de aquí de Cali, que fue Memento Mori, una película que aquí reseñamos, aquí vimos, nos gustó también. Y lo digo no porque se parezca en cuanto a tratamiento, porque hay diferencias también, pero ambas películas tocan el tema de tal vez de los animeros, de estas personas que de pronto tienen la oportunidad de ver a los muertos, sentirlos, comunicarse con ellos. En eso de pronto se parecen ambas películas. Yo vi Tres luces negras con Memento Mori, aunque repito, yo vi Tres luces desde el Pacífico, con las costumbres, con las raíces de la cultura negra del Pacífico en Colombia, y Memento Mori tal vez alejado un poco de eso, pero sí muy cercano al Magdalena Medio, que es una región muy azotada históricamente por la violencia tanto de guerrilla como de paramilitares. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, Julie, es si es válida para vos, ¿te parece que es válida la comparación? No te voy a preguntar cuál te gustó más, porque creo que no es como el caso aquí, pero sí creo que es válido compararlas y ver como las diferencias, ¿no, Julie? Sí, no se puede escoger una favorita porque me fajardeo, pero realmente hay un punto en común en el que se encuentran las películas, o más bien serían como dos puntos en común, y es este acompañamiento en el tránsito de los muertos y la violencia en el país. Tal vez en una está más evidenciada que en la otra, evidentemente, pero estos son como los puntos clave, y es muy lindo como dos lugares geográficamente tan alejados y que tal vez tienen costumbres en tan distintas, podría pensarse, convergen en estos puntos tan importantes, ¿no? Entonces es como, por eso decía al principio, es muy fácil identificarse, porque no importa si eres del Magdalena Medio o del Pacífico, los ritos funerarios son muy importantes, como un animero o como un señor que conoce sus costumbres ancestrales. Entonces creo que es inevitable cuando ves cualquiera de las dos películas pensar en la otra, y como tú decías, son muy diferentes, pero este sentimiento base, estos puntos en los que convergen son los mismos, y me encanta cómo el cine colombiano dialoga en estos puntos en que nos conecta a todos pues como colombianos y con personas que, bueno, yo sé que siempre la gente dice los ritos funerarios en Bogotá o en las grandes ciudades son como muy desapegados, ¿no? Pero de alguna manera este acompañamiento en el rito de la muerte y la violencia pues son puntos que realmente todos los colombianos tenemos en común. Claro, ya mencionaba Santiago en el audio que tuvo la oportunidad de hacer, o la entrevista que le hizo Freddy, a quien le mandamos un abrazo si escucha este episodio, Freddy de la Claqueta de Freddy, que lo entrevistó en el FIXI, en el Festival de Cartagena, y Santiago mencionaba que, pues, que él siempre ha estado muy interesado en la cultura del Pacífico, de cómo esto se ve reflejado también en Cali como ciudad, porque Cali es una ciudad que está construida prácticamente por migrantes, y gran parte de esos migrantes han sido pues gente del Pacífico, ¿no? Por eso también se ha enriquecido mucho la cultura caleña, ¿no? Por los negros que traen la comida, el sabor, el baile, las costumbres. Y Cali es una ciudad multicultural, multiétnica, precisamente por eso mismo que yo menciono. Entonces vemos que Santiago Lozano ha estado muy interesado por este tema desde sus trabajos anteriores. Y no sé, Julie, si tuviste la oportunidad de ver Siembra, pero Siembra toca el tema también de la identidad, de las costumbres, de los negros en Cali. Claro que esto es una película más desde lo urbano, desde la ciudad de Cali, una película en blanco y negro. En esa época también destacaba
su fotografía. Pero sí, Santiago siempre ha estado muy con este tema del Pacífico colombiano, primero con Siembra, que es una película más desde lo urbano, y aquí desde lo rural, la selva del Pacífico. Pero te iba a hacer una pregunta, Julie, y es que a propósito pues de estas comparaciones, Juan David Mesa, que es un invitado que tuvimos aquí hace un buen tiempo en este podcast, a quien le mandamos también un saludo si escucha este episodio. Él pues de vez en cuando escribe, le gusta escribir sobre las películas que ve, y vi un comentario pues que me llamó mucho la atención y quiero saber pues qué opinas de eso. Abro comillas: yo vi Tres luces negras con la misma premisa, logra lo que Memento Mori no, que sus personajes estén conectados con el territorio que ha sido vulnerado por el conflicto. La película va al ritmo poético del río que acompaña el viaje del protagonista. No dejen de verla, remata en su publicación. Pero no sé si estás de acuerdo con lo que dice aquí nuestro querido amigo. Sí, por supuesto, es que como decía, son dos pelis que dialogan y sí se me olvidaba algo muy importante, el río, claro, el agua es un conductor de las historias en ambas pelis. Entonces, lo que yo te decía, es muy lindo ver cómo de alguna manera dialogan las pelis, como uno podría pensar son temáticas repetidas, pues no, porque desde cada territorio se vive muy diferente, desde el animero hasta nuestro protagonista en Yo vi tres luces. Entonces son diferentes maneras de abarcar un mismo tema, y esto me gusta mucho porque el cine colombiano se está volcando más a sus raíces, a sus costumbres, a lo que sucede en la ruralidad, y no solo pues visto desde puntos de vista urbanos, sino una inmersión en las comunidades. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. Sí, es como son similares pero distintas. Esta película pues está protagonizada por Jesús María Mina, que es un reconocido artista aquí pues del Pacífico, de la ciudad de Cali. Pues en Bellas Artes lo conocen un montón. También pues vemos reconocidos actores como por ejemplo Jonales Castillo. Es una mezcla interesante, ¿no? De actores que tal vez no hemos visto mucho con otros que tienen muchísima experiencia. Creo que eso también le da como un toque, así como lo que mencionábamos con La Suprema, que hay actores muy reconocidos con otros que no tanto, y eso se complementa muy bien. En este caso creo que funciona. Además pues los paisajes increíbles pues desde la selva del Pacífico, el sonido. Y bueno, también hay algo por destacar, y es que esta es la última película como productora de Ana María Ruiz Navia, hermana de Óscar Ruiz Navia, pues que lastimosamente falleció. Entonces también hacerle como un homenaje a Ana María, porque pues trabajó en la producción de esta película, y bueno, es como recordar, ¿no? Esa persona que hizo tanto por el cine mientras estuvo con nosotros. Entonces hacerle también como un pequeño homenaje. Pero bueno, Julie, para rematar, no sé cómo te parecieron las actuaciones, otras cosas positivas que viste de Yo vi tres luces negras, que tuvo un recorrido muy interesante por festivales además. Sí, mira que lo que tú decías, ya que hemos hablado también tanto de que la peli es dentro de la selva, se nota muchísimo, se siente la humedad de la selva, ese verde, también esas sombras. Es súper fascinante, como tú dices, sí está en la selva, no solo porque haya sido grabada, a diferencia de otras películas que hemos tenido recientemente y que han sido grabadas dentro de la selva, pero que no se siente tanto. Aquí sí se siente, te envuelve, y lo que tú decías, el sonido, o sea, es una inmersión total que no solo se siente en esta transmutación, por decirlo así, cinematográfica, sino que evidentemente su equipo estuvo internado. Entonces ya lo vamos a escuchar en las entrevistas. Entonces es muy, muy interesante. A mí me gustó muchísimo también la actuación de su protagonista, Jesús María Mina, como José de los Santos. Es espectacular, y es porque no es una actuación desmedida, como no sé, de pronto volviendo a las comparaciones que no se deberían hacer, a Memento Mori, que el animero gritaba un poco más, se veía como más en sus expresiones físicas y faciales. Aquí nuestro personaje es un poquito más contenido, pero que te transmite muchísimo, 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 una maestría increíble. A mí me encantó eso, que como que te lleva por este viaje también. Tú eres como una de estas almas que la acompaña a cruzar al más allá. Entonces a mí me pareció espectacular todo lo que te transmite, tú sientes esa soledad también del personaje, ese afán por buscar su lugar para cumplir su propósito y estar en paz. Entonces a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Y también me gusta mucho algo que se toca, tal vez no a profundidad, sino es esta cosa de la destrucción de la selva y esta explotación de minerales. La minería, sí, eso también me gustó un montón. Sí, es espectacular. O sea, yo creo que
no lo hemos visto mucho en el cine colombiano o solo hemos visto pinceladas muy, muy básicas, pero me gustó mucho. De hecho, bueno, hubiera sido genial que lo profundizaran un poco más, pero bueno, ya cuando vean la película se van a dar cuenta porque tal vez se hubiese salido mucho del tono de la película. También me gusta mucho, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, este tema del conflicto armado, porque, es decir, yo sé que todo el mundo se queja, ¿no? Ay, es que las pelis colombianas solo son comedias tontas o de conflicto armado. Pero películas como Yo vi tres luces negras, que lo toca desde dentro de las comunidades, de cómo incluso afecta sus ritos funerarios, que también ya lo vimos en Memento, es muy importante porque no es una visión, lo que yo les decía, una visión citadina, pues, de lo que creemos que puede ser, sino es una inmersión. Es un punto de vista que no hemos visto y también siento que, a pesar de lo que les parezca a muchos, no se ha hablado suficiente del conflicto armado, de cómo se vivió y se seguirá viviendo. Entonces yo creo que yo no le veo punto malo a la película, sinceramente a mí me encantó y además algo muy importante son los alabados que están dentro de la película, compuestos por la gran Nidia Góngora exclusivamente para la película, que nos acompañan también, que nos hacen entender mucho del contexto. Entonces yo creo que la peli es una peli muy redonda. Yo sinceramente, siendo muy honesta, siento que no hay como un punto para decir aquí como que les faltó algo, sino siento que es muy completa. No sé qué piensas tú. Sí, totalmente coincido con eso y además yo siento, Julie, no sé si vos también lo sentís, que esta película también de cierta forma es como un gótico tropical, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados al gótico tropical de Caicedo Mayolo, que a propósito estamos aquí, en este momento en un especial de Mayolo en la Cinemateca de Bogotá, creo que también próximamente en Cali o en estos momentos en Cali también. Pero esto es como un gótico tropical mejorado, perfeccionado o visto de otra forma, porque sigue siendo gótico desde el trópico, claro, pero aquí también relacionado con muertos, con fantasmas, con personajes del más allá. También uno de los aspectos del gótico tropical era nuestros problemas internos, ¿no? Pero la violencia y todo esto se ve aquí. Entonces creo que de cierta forma lo que me parece interesante de la película es que se mantiene todo esto del gótico tropical, pero muy desde el sello Contravía Films. No sé si estás de acuerdo. Sí, es como un gótico tropical alejándose un poco como de eso fantástico, eso de como estos entes de pronto vampirescos y aterrizándolo mucho más a la realidad. Creo que es como el perfeccionamiento del gótico tropical, si quieres verlo de alguna manera, porque recordemos que, por ejemplo, a la mansión de la Araucaima se le criticó mucho en su época que no, es que esta construcción de personajes fantásticos, incluso la niebla que en algún momento es como muy calca del gótico original y entonces se pierde un poco de la colombianidad y debieron aterrizarlo un poco más a lo que somos como cultura. Pues si se quiere ver así, Yo vi tres luces negras es como ese perfeccionamiento de este proceso que inició con el gótico tropical hace muchos años y que aquí ya tiene una identidad totalmente propia. Bueno, ahí está. Yo vi tres luces negras, invitadísimos para que vayan a todos los cines del país a ver esta espectacular película que está en Cine Colombia, en Procinal, en Cinemateca de Bogotá, en Cinemateca del Caribe, Museo de Arte Moderno de Medellín, Cinemateca La Tertulia, Centro Colomboamericano de Medellín, Cine Espinal e Independientes. Entonces, invitadísimos. Bueno, vamos a escuchar entonces los audios que nos trae Julie. Ya por ahí nos ha adelantado de algunas cosillas que pudo sacarle a los invitados en aquella función especial de prensa a la que tuvo la oportunidad de asistir. Me quedo, antes de escuchar los audios que nos trae Julie, me quedo con lo que dijo Santiago en lo que nos trajo Freddy, y es que para hacer esta película también, de cierta forma, estaba la necesidad de pedirle permiso a la selva, ¿no? Como de, a ver, nosotros vamos a estar aquí, podemos hacerlo, y es como también algo medio místico, ¿no? De tener esa comunicación con la madre tierra. Eso me parece bien interesante. Pero bueno, Julia, ¿a quién tuviste la oportunidad de entrevistar? Bueno, en esta función especial, como tú lo dices, hablamos con Jesús María Mina, su protagonista. Nos contó de su proceso, de cómo fue llegar a Yo vi tres luces, de cómo preparó su personaje, que no fue nada fácil, a pesar de que, como tú decías, él es un ente de la actuación y cultural
enorme en Cali. Él nos decía que la preparación no fue nada fácil, de cómo fue meterse en la selva, de cómo es grabar con Santiago, ¿no? Porque él es un referente también en Cali, todo el mundo lo conoce, pero ya en otro punto como director puede que las cosas sean diferentes, no malas, pero diferentes. O sea, no estoy diciendo que dijo algo malo, suena como si hubiera dicho algo malo de Santiago, pero no. Entonces nos cuenta un poco también de su proceso. Y por supuesto tenemos a Santiago Lozano, que nos cuenta de cómo empezó esta idea, de su proceso de investigación, de cómo fue ir a grabar a este lugar, que no solo es ir a grabar, sino tienes que ir a hablar con los consejos comunitarios, porque tú necesitas un permiso, porque estos son lugares protegidos y que no cualquier persona entra, sino de verdad necesitas un permiso de las personas, de la tierra. Entonces fue muy interesante. Y también algo que vienen haciendo desde Siembra, que ya que lo mencionabas como la UAO, que es coproductora también, ellos tienen un programa donde sus alumnos muy seleccionados van a estos rodajes, van a trabajar a estos rodajes, a aprender cómo se hace cine haciendo cine. Entonces también nos habla de este proyecto. Excelente, porque conozco varios que participaron allí haciendo pasantías, haciendo sus trabajos de grado, entonces eso también destaco un montón de esta película. Yo vi 3 luces negras, entonces vamos a escuchar a Santiago, a Jesús y ya volvemos para despedir este episodio. Estamos en el estreno de Yo vi 3 luces negras, ganadora del premio Corazonada del Festival Latino de Toulouse, y estoy aquí con su director. Y bueno, lo primero es felicitarte porque hemos recibido excelentes críticas de tu película, y bueno, lo primerísimo es decirte de dónde salió la idea. Bueno, con esta película de alguna manera he estado como recogiendo unas 2 décadas de trabajo en el Pacífico colombiano a través de otros proyectos audiovisuales, documentales, la misma ópera prima también de ficción de largometraje que estrené hace 9 años llamada Siembra. Exploraba todo el tema de la cultura del Pacífico, pero en ese caso en cómo el desplazamiento forzado también llevaba, digamos, todas las expresiones culturales y los rituales hacia la ciudad como una manera de afianzarse en ella, y otros proyectos también en relación, digamos, al tema de los rituales mortuorios, específicamente un proyecto llamado Fuente de Saberes, liderado por la Fundación Subliminal, en el cual tuve la oportunidad de viajar con Mauricio Prieto, que es otro realizador caleño y compañero mío de la Universidad Autónoma de Occidente como docente. Con él estuvimos ahí y en el Medio San Juan, en San Miguel y en Andagoya, encontrándonos con sabedoras y sabedoras de la región que se dedican a todo el tema de los rituales, de los alabados y también de la medicina ancestral, conociendo sus historias, de dónde viene toda esta tradición, y encontrando también una fortaleza en estas expresiones culturales y artísticas y los rituales como un mecanismo también de libertad y de resistencia frente a la violencia que azota a esta región. Entonces, justo como en ese último viaje que tuve en esta investigación, conocí la historia de un hombre que hacía muchos años había anunciado que se iba hacia la selva a morir, y que efectivamente le dijo, digamos, a su pupilo, ¿no?, a quien le estaba heredando todo su conocimiento, que iba a emprender este viaje para encontrar el lugar donde debía morir, porque había escuchado y había recibido el anuncio de la muerte. Y este hombre emprendió efectivamente ese viaje, y luego en un sueño se le aparece a su pupilo y le indica el lugar donde está su cuerpo. Los habitantes del pueblo van y lo encuentran efectivamente. Y esa historia, digamos, como que me tocó muchísimo, pero sobre todo me pensé cómo es esa historia de un hombre que emprende este último viaje para morir en paz, pero tiene que transitar un territorio que está marcado por la guerra, ¿no? Y sabiendo también que dentro de las tradiciones y de las creencias, si mueres de una muerte violenta, tu alma queda deambulando y se suma a las ánimas del purgatorio, en este caso, que deambulan por la selva del Pacífico. Entonces, como que esa fue como la génesis del proyecto, y ahí empecé a construir ya como este viaje de José de los Santos, construir los otros personajes y construir sobre todo en el elemento de la selva un personaje más para la historia. Bueno, también tengo entendido que en este proceso de investigación para la historia, las locaciones, tuviste que hablar con los consejos comunitarios de la región. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Sí, justo ya para la etapa de preproducción de la película,
La película tenía un reto y era que como no estaba inspirada exactamente en un solo lugar, en un solo territorio y una comunidad, pues como que encontrar también la ocasión ideal que integrara todo el universo geográfico que proponía este recorrido era muy difícil. Pero afortunadamente encontramos en el corregimiento de Agua Clara no solamente como la locación pues ideal en términos de que tiene una diversidad también en términos de las locaciones, de los ríos, de la naturaleza, de su biodiversidad también, que nos interesaba mucho, sino también una comunidad organizada de una manera muy fuerte alrededor también de la protección del territorio, de la protección de la selva, del río y de sus recursos, que nos permitieron entrar en la comunidad y poder hacer el ejercicio de rodaje de la película también en comunión también con la selva, ¿no? Bueno, luego de todo este proceso de investigación, ¿cómo fue el desarrollo del guión como tal? Bueno, yo empecé a escribir esta película en la residencia de guión del Festival de Cine de Cannes en el 2018. Ahí pues durante estos 6 meses hice las primeras versiones del guión. Luego justo nos toma la etapa de desarrollo y de financiación con la pandemia. Esto un poco dilató los planes que teníamos en términos de conseguir los recursos, pero fue una oportunidad muy interesante también para hacer madurar mucho la historia en el papel. Y justo a propósito de, digamos, de empezar a sumar coproductores en otros países como México, Francia y Alemania. En el caso, digamos, de la coproducción con México, con Malacosa Cine, tuvimos la oportunidad de vincular a un guionista, un co-guionista que apoyara este ejercicio de coescritura en las últimas versiones del guión, y entonces trabajé con un guionista mexicano llamado Fernando del Razo, y eso fue como una colaboración muy interesante porque era tener también como una voz de diálogo sobre esa historia en la que yo ya estaba muy inmerso, y como desde ese lugar también de él verlo un poco con una distancia, pues podía encontrar también cuáles eran las fortalezas de esa historia para poderla hacer mucho más compacta en el papel y que eso posibilitara que en la pantalla también fuera muy potente. Bueno, ahora que nos mencionabas tu ópera prima, Siembra, quiero preguntarte algo que le da mucha curiosidad a tus estudiantes, y es ¿qué ha cambiado en Santiago? ¿Qué ha aprendido Santiago desde Siembra hasta Yo vi 3 luces? Pues lo primero, que cada película trae su afán. Que nunca va a ser el mismo recorrido, que nunca va a ser la misma apuesta, y eso es muy bonito porque uno entiende que cada película trae un esfuerzo y un aprendizaje y unas maneras también de explorarlas y hacerlas, que el cine no se trata de replicar modelos y fórmulas para hacerlo, que es imposible, digamos, o por lo menos el cine que a mí me interesa, pero que precisamente en esos retos es que está como la esencia de las películas que uno se propone hacer, ¿no? Y en general también como que en esta película sobre todo tuve un aprendizaje muy fuerte en relación a las maneras de ser y estar dentro del proceso de hacer la película y dejar que la película sea, dejar que las cosas se vayan dando, dejar que las cosas vayan fluyendo en cada una de las etapas, porque digamos que era un rodaje muy difícil por las condiciones climáticas y el lugar donde estábamos rodando, y no había otra forma de poderla lograr que estar en comunión también en cómo el clima y la naturaleza nos iba indicando qué hacer. Y esto acompañado también de un equipo técnico con una madurez súper fuerte, con una experiencia muy, muy fuerte, no solamente en lo técnico, pues, y en lo cinematográfico, sino también en las maneras de entender cuáles son las dinámicas para poder hacer una película con estas características. Y este equipo fue muy interesante porque se convirtió no solamente como en un apoyo, sino también como unos protectores de la historia, unos protectores de la película. Y eso creó pues como una energía muy linda para poderla hacer. Sí, precisamente te quería preguntar sobre toda esa producción en campo, que me imagino que fue súper difícil. Hace unas semanas también tuvimos una peli en otra parte de la selva colombiana, y quería preguntarte para ti cómo fue esa experiencia o qué fue lo más difícil. Pues justo rodamos como en el peor invierno de los últimos años, en el 2022. Y pues habían derrumbes, habían crecidas del río, ¿no? O sea, la naturaleza estaba ahí manifestándose de una manera muy fuerte, pero justo fue empezar a entender que no podíamos forzar nada para el rodaje, sino ir haciendo lo que la naturaleza nos iba dejando. Entonces digamos que era tener todas las posibilidades abiertas y estar muy abierto a los cambios, no forzar nada, no pelear contra lo que se nos estaba dando, porque además eso que estaba pasando, que dificultaba, digamos, el quehacer del día a día, le estaba dando un carácter muy, muy, muy interesante a la película. O sea, ahí estaba creándose como un poco la esencia y el carácter de la película, y eso pues en compenetración pues con todo el equipo que estaba dialogando pues también con esas mismas maneras de hacer, ¿no?
Bueno, algo muy importante, ya que has hablado tanto de tu equipo, es que parte de tu equipo estaba conformado por tus estudiantes de la UAU. Cuéntanos cómo es ese proceso de incluir estudiantes pues, en un rodaje ya tan grande. Sí, bueno, digamos que fue una selección así como muy específica, porque digamos que en este tipo de proyectos como que llevar, digamos, los estudiantes tienen una doble responsabilidad en términos de qué le puede ofrecer el proyecto realmente de aprendizaje sensible y de aprendizaje, digamos, con un valor muy fuerte, digamos, a su experiencia como cineastas, pero también una responsabilidad muy fuerte en relación a la seguridad de los estudiantes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue trabajar con un equipo de 4 estudiantes que estuvieron en set, en roles muy definidos. Entonces tuvimos al asistente de producción, que además también hacía de tercer asistente de dirección, e incluso creando de alguna manera una suerte de rol específico para este proyecto por las características que tenía el proyecto. Y eso fue muy bonito porque, por ejemplo, en el caso de esta estudiante Daniela Las, pues no solamente se genera como una experiencia, sino también como un aprendizaje que dejó algo para nuevas producciones. Entonces, como que ese valor agregado es muy fuerte, o sea, es como un punto de interés muy fuerte cuando nos proponemos hacer proyectos donde se vinculen los estudiantes. Luego están Kevin Acosta y Juan Esteban Galeano, que nos acompañaron rodando el making of. Entonces, claro, ahí hay una mirada muy interesante porque es un rol determinante, porque ellos están creando obra dentro de la obra, ¿no? A través del making of. Y estaba también Nicolás Macías, vinculado al equipo de luces, donde en un equipo que es bien reducido, entonces este equipo de luces también exige que él tenga como otro tipo de atención y otro tipo de reflexión en el quehacer, y que de hecho lo llevó a hacer un trabajo muy bonito en relación a diseñar como un protocolo de diseño de iluminación y esquema de iluminación, pero incluso construyendo una herramienta de trabajo en set, ¿no? Para un tipo de proyectos como este, digamos, de equipo mínimo con unas características específicas. Entonces, justo la vinculación siempre, lo mismo sucedió en Siembra y en otros proyectos que desarrollamos los docentes de proyectos de creación con apoyo a los estudiantes, que ese rol no es digamos, menor, en el sentido de que no es solamente estar en algunas actividades de la película, sino que siempre establece un diálogo incluso horizontal de correalización con docente y estudiante. Y creo que eso es muy fuerte y es como determinante en esa experiencia. Bueno, por último, agradecerte el espacio en Oiga Vea Podcast. Para ser un medio de Cali estamos muy felices de tenerte. Y nada, invítanos a ver tu película, que no se la pierdan. Bueno, todos invitados a ver la película a partir de hoy, 9 de mayo, que está en las salas de cine, específicamente en Cali. Vamos a tener unas proyecciones especiales todos los fines de semana de mayo en el Museo de la Tertulia, entonces atentos a esos horarios y a esas fechas. Y en Cine Colombia, en la sala de Chipichape, también tiene 5 horarios todos los días durante esta semana para que puedan disfrutar de esta película, acompañar al personaje de José de los Santos y hacer una inmersión, digamos, en todo este universo cinematográfico que construimos para ustedes. Estamos en el estreno de Yo vi tras luces negras y estamos con su protagonista Jesús María Mina. Muchísimas gracias por estar en Oiga Vea Podcast. Y bueno, primero les quiero contar un poquito de él. Es un profesor con más de 30 años de experiencia en artes escénicas, profesor, investigador, es toda una eminencia en la actuación colombiana. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo llegaste a Yo vi tras luces negras? Bueno, muy buenas, saludos a todos, muchas gracias pues por la invitación, qué bueno. Mire, yo llegué a la película porque hubo una convocatoria para hacer casting. Entonces uno de mis amigos que estaba haciendo pues la coordinación de los castings dijo, mira, preséntate. Cuando me presenté y luego que hablé con el director Santiago, me di cuenta que esta película, ese personaje como que me provocaban, fue un acto de provocación. Y llegué entonces a la película a partir de esa convocatoria. Bueno, ¿qué fue, aparte de que esa provocación que tú dices, qué fue lo que tú dijiste, yo me quedo en este proyecto? El proyecto en sí, de cómo lo había concebido el director, en tanto que él estaba hablando de un personaje que es todo un sabedor
y cómo él hace un recorrido por la selva. Bueno, no voy a contar muchas cosas para que la gente la vea, pero ese recorrido vale la pena irlo a ver. Yo los invito a ustedes para que la vean. Es una invitación muy especial porque el recorrido que hace este personaje, él a partir de ir a buscar a su hijo, que le invita, que le dice, mire, tienes que llegar, tienes que venir a buscarme a mí, él en ese recorrido muestra diferentes poblaciones, muestra qué es esa relación que él tiene con los muertos, con el ritual de la muerte, que es a la vez un ritual de vida, porque nosotros cuando incluso asistimos a un funeral, recuerdan qué es lo que más hacemos, hablamos de la vida, pero en la película este recorrido sirve para mostrar la selva adentro, qué es lo que pasa, las diferentes poblaciones. Yo creo que es una película que a través de cómo lo relata en el cine, nos conmueve a pensar en la muerte, pero a través de la vida, del vivir, de ese grito que nosotros tenemos para que vivamos como con más ímpetu. Bueno, en cuanto a tu personaje, cuéntanos cómo fue la preparación, que fue como lo más difícil o si fue súper fácil. No fue fácil, porque el personaje no es un personaje cualquiera. Hacer un sabedor, lo que te desafía es primero a que él tiene una vocación de servicio, ¿no? Y que otro es que él está, en este caso, desafiado y motivado para ir en busca de algo, ese algo que le dijo su hijo, pero que además pasa por diferentes situaciones. Entonces requiere un entrenamiento muy especial. En este caso fue un entrenamiento hacia una actuación en donde lo que nosotros íbamos a trabajar es más las energías del personaje, más las energías de coexistencia de este personaje con la selva, una selva que conoce, pero que ustedes van a ver, y vuelvo y les digo, ¿no? Van a ver cuando él haga su recorrido, cómo incluso conociendo una selva a veces se vuelve desconocida por esas otras cosas que pasan ahí, por esos otros mundos que este personaje es capaz de hacer. Entonces, entrenarse como actor para poder dar cuenta de todo eso no es fácil. Afortunadamente, para este proceso de la película, contábamos también con un entrenador de actores y que nos permitió no solamente entrenarnos como actor, sino también encontrar empáticamente a los otros actores que hacían parte de la película. Entonces eso facilitó mucho el proceso y mucho la experiencia que vivimos cuando hicimos la película. Bueno, ¿qué tal fue trabajar con Santiago? ¿Qué tal es esa dirección de actores que tiene Santiago? La verdad, yo tengo que confesar, aprendí mucho de él. Aprendí mucho de él porque es una persona que tiene una dirección muy tranquila, pero muy efectiva en tanto a lo que quiere, a lo que es lo que pide la película. Entonces te deja también actuar, te deja jugar. Y lo que él hace a través de la dirección es convocarte a que puedas presentar la escena, puedas presentar el personaje. Entonces para mí fue algo vital y yo desde aquí le digo muchas gracias, Santiago, por tu dirección y por la oportunidad también de trabajar contigo. Bueno, Jesús María, estamos encantados de estar aquí, de ver tu película. Hemos recibido excelentes críticas y estamos muy seguros que tu personaje es excelente. Y bueno, invita a la gente de Oiga Vea Podcast a que no se pierdan Yo vi 3 luces negras. No se pueden perder la película, por nada del mundo. No hay que hacer lo posible, hay que hacerlo hasta lo imposible. Porque yo creo que lo que convoca a esta película es pensemos la vida a través incluso de lo que está pasando ahora, que se nos ha impuesto la moda de la muerte. Pero tenemos que pensarla porque la vida es lo primero. Y esta película creo que también convoca a eso y nos conmueve hacia eso. Bueno, Juli, espectacular todo, invitadísimos de nuevo para que vayan a ver Yo vi 3 luces negras en las principales salas del país. No sé qué queda por ahí, Juli, antes de despedir. No, estén súper pendientes de las funciones de los fines de semana de Yo vi 3 luces en la tertulia, que Santiago por ahí nos adelantó que va a estar seguramente en varias de las funciones, entonces si quieren ir a charlar con él un rato, pueden aparecerse por allá. También tenemos varias funciones en la Cinemateca de Bogotá.
también estará en las salas independientes del resto del país, entonces no hay excusa para perderse esta película, que realmente es una de las favoritas personales de este año, entonces no se la pueden perder. Nos escuchamos pronto, Julie. Gracias, Vic, y no se pierdan Yo vi 3 luces negras.